Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado en la mente de muchos de ustedes, especialmente de los fans más acérrimos del mundo de la actuación turca. Y es que ¿quién no ha suspirado con las miradas, las sonrisas y la química innegable que desprenden algunas de nuestras parejas favoritas en pantalla? Hoy vamos a hablar de alguien que sin duda genera muchísima expectación y tiene a un montón de gente pendiente de cada uno de sus movimientos. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Y más específicamente vamos a desentrañar un misterio que ha dado mucho de qué hablar, la supuesta verdad sobre sus amigos, y cómo todo esto parece estar conectado, de una u otra manera, con la siempre fascinante Demet Özdemir. Así que prepárense porque hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa, o al menos, vamos a intentar acercarnos lo más posible a la verdad detrás de los titulares y los rumores. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que den ese pequeño gran clic en el botón de suscribirse. Aquí en este canal nos dedicamos a explorar las historias que realmente importan, a desentrañar los enigmas y a mantenernos al día con todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. No se queden fuera. Ahora, vayamos al grano. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional con su carisma arrollador y su físico impresionante, siempre ha sido un foco de atención mediática. Y como suele suceder con las figuras públicas, cada detalle de su vida privada, por pequeño que sea, se convierte en noticia. Últimamente uno de los temas que ha resonado con fuerza es la supuesta revelación de Can Yaman sobre sus amigos, y la sombra o, mejor dicho, la luz que proyecta sobre esta historia el nombre de Demet Özdemir. Para entender bien el contexto, tenemos que remontarnos un poco. Can Yaman y Demet Özdemir trabajaron juntos en la exitosa serie Erkencikus, y su química en pantalla fue tan palpable, tan eléctrica, que las redes sociales y la prensa rosa no tardaron en especular sobre una posible relación fuera de los sets de grabación. ¿Quién no recuerda las fotos de ambos juntos, las entrevistas donde se dedicaban halagos, esa conexión que parecía ir más allá de la actuación? Pues bien, esa conexión, esa química, esa aparente cercanía, ha dejado una huella profunda en la memoria de los fans. Lo que ha sucedido recientemente es que Can Yaman, en algunas de sus apariciones o declaraciones, ha hecho comentarios que han sido interpretados por muchos como una forma de poner ciertos puntos sobre IES, de aclarar situaciones, de quizás decir la verdad sobre cómo son las cosas en su círculo más íntimo. Y aquí es donde entra Demet Özdemir en el juego de los rumores. Se ha especulado mucho sobre si la relación entre Can Yaman y sus amigos ha sido influenciada, de alguna manera, por su pasado o presente con Demet. Algunos reportes y comentarios en foros de fans sugieren que Can Yaman, al hablar de sus verdaderos amigos, de aquellas personas en las que realmente puede confiar, podría estar haciendo una sutil distinción o incluso una comparación con las dinámicas sociales que rodearon su etapa con Demet Özdemir. ¿Qué quiere decir esto? Podría ser que tras el torbellino de fama y atención que generó su trabajo con Demet, Can Yaman haya aprendido a ser más selectivo con su círculo cercano. Quizás la intensidad de la relación con Demet, y la forma en que ésta fue analizada y magnificada por los medios y el público, lo haya llevado a valorar aún más la privacidad y la autenticidad en sus amistades. Pensemos en ello. Cuando una relación, ya sea romántica o de amistad muy cercana, se vuelve el centro de atención global, puede ser agotador. Los amigos de una figura pública a menudo se ven arrastrados a ese foco, y sus interacciones pueden ser malinterpretadas o exageradas. Es posible que Can Yaman, en su búsqueda de paz y autenticidad, haya decidido rodearse de personas que lo conozcan de verdad, que estén ahí por él y no por la fama que lo rodea o por la asociación con otras personalidades. Y aquí es donde Demet Özdemir resurge en la narrativa. Si bien nunca ha habido una confirmación oficial de que hayan sido pareja, la intensidad de su conexión pública hizo que muchos creyeran que sí lo fueron. Entonces, cuando Can Yaman habla de la verdad sobre sus amigos, los fans no pueden evitar preguntarse, ¿está hablando de amigos que estuvieron ahí durante esa etapa? ¿Está hablando de amigos que quizás se alejaron por la presión mediática? ¿O está simplemente reafirmando la importancia de tener un círculo de confianza que no esté ligado a las dinámicas de su vida pública o de sus coestrellas? Una teoría que ha cobrado fuerza es que Can Yaman, en su camino hacia la madurez profesional y personal, ha aprendido a discernir quiénes son sus verdaderos aliados. Es decir, que la experiencia con Demet, a pesar de no haber confirmado una relación,
fue tan mediática y generó tantas expectativas que pudo haberle servido como una especie de escuela sobre cómo manejar las relaciones en el ojo público. Quizás al referirse a sus amigos ahora, está enfatizando la importancia de la lealtad, la discreción y el apoyo incondicional, características que hipotéticamente, no todos los que lo rodeaban en aquel entonces poseían. Imaginen la presión. Estar constantemente bajo el escrutinio público, que cada foto, cada gesto, cada palabra sea analizada al milímetro. Si Can Yaman ha revelado algo sobre sus amigos, podría ser una forma de proteger su espacio personal, de afirmar que tiene un grupo selecto de personas que lo apoyan genuinamente, independientemente de su fama o de sus relaciones pasadas o presentes con otras figuras públicas como Demet Özdemir. Además, no podemos olvidar que la industria del entretenimiento turco es particularmente intensa en cuanto a rumores y especulaciones. Las parejas de pantalla suelen generar un fervor tal que a veces la línea entre la ficción y la realidad se difumina para el público. Y cuando esas dinámicas cambian, ya sea porque la relación laboral termina o porque la cercanía personal se disuelve, las preguntas surgen inevitablemente. Podría ser que Can Yaman haya aclarado que a pesar de la gran conexión que tuvo con Demet Özdemir en Erkencikus, sus amistades más sólidas y duraderas no están necesariamente ligadas a ese proyecto o a las personas con las que trabajó en él. Es una posibilidad muy plausible. La amistad es algo delicado, y a veces, la fama puede ponerla a prueba. Otra interpretación podría ser que Can Yaman está intentando redefinir su imagen pública, separándola un poco de la asociación exclusiva que muchos hacen con Demet Özdemir. Si bien ambos son grandes profesionales y el éxito de Erkencikus es innegable, cada uno ha seguido su camino y ha desarrollado sus propias carreras. Al hablar de sus amigos, Can Yaman podría estar enviando un mensaje: mi vida va más allá de los proyectos pasados y de las relaciones que se especulan. La verdad sobre sus amigos es, en sí misma, una frase cargada de significado. ¿Qué tipo de verdad? Una verdad dolorosa, una verdad liberadora, una verdad que protege su espacio. Si Can Yaman ha elegido revelar algo sobre esto, es porque considera que es importante para él y quizás, para la forma en que sus seguidores lo ven. Pensemos en la evolución de un artista. Con el tiempo aprenden quiénes son, qué quieren y con quién quieren compartir su vida. Las relaciones, sean de amistad o románticas, pasan por filtros naturales. El tiempo, la distancia, las experiencias vitales, todo va moldeando esos vínculos. Es muy probable que Can Yaman, con los años y la experiencia de la fama internacional, haya refinado su criterio a la hora de elegir a sus compañeros de vida. Y volviendo a Demet Özdemir, su nombre evoca una época específica y un nivel de atención mediática muy particular para Can Yaman. Si él está hablando ahora de sus amigos de una manera que sugiere claridad y selección, es posible que esté marcando un antes y un después, o al menos, afirmando que las amistades que lo acompañan hoy son las que realmente importan, independientemente de quiénes fueron sus coestrellas en el pasado. Podríamos incluso especular que quizás, la intensidad de la atención que generaron él y Demet como pareja en pantalla, llevó a que algunas personas se acercaran por interés, o que la dinámica de su círculo se viera afectada por la especulación. Si Can Yaman ha decidido hablar de sus amigos ahora, podría ser una forma de decir: estas son las personas en las que confío, las que me apoyan de verdad, y mi vida personal es un espacio sagrado. Es fascinante cómo los fans interpretan cada palabra, cada gesto, cada mirada. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la química fue tan fuerte que la imaginación colectiva hizo el resto. Por eso, cuando surge una declaración de Can sobre sus amigos, inevitablemente se busca una conexión, una explicación que pueda arrojar luz sobre ese capítulo de su vida. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad probablemente sea un mosaico de factores. Can Yaman es una figura pública en constante evolución. Ha alcanzado un nivel de fama que pocos logran, y con ello vienen desafíos únicos en cuanto a relaciones personales. La experiencia de trabajar con Demet Özdemir, la intensidad de esa conexión en pantalla, sin duda, fue una experiencia significativa en su carrera. Y si ahora habla de sus amigos de una manera que sugiere una mayor claridad y selectividad, es natural que los fans relacionen esto con esa etapa, buscando entender si hubo lecciones aprendidas, si hubo amistades que se fortalecieron o se debilitaron. Lo que sí podemos afirmar es que la fascinación por Can Yaman y su vida personal sigue intacta. Y el nombre de Demet Özdemir, por la resonancia de su trabajo juntos, siempre estará presente en las conversaciones sobre él. La verdad sobre sus amigos que Can Yaman podría haber revelado,
es, en última instancia, una ventana a su mundo interior, a sus prioridades y a la importancia que da a las relaciones auténticas en medio del torbellino de la fama. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de los titulares, hay personas reales con vidas complejas, con amistades valiosas y con la necesidad de proteger su espacio personal. Y para Can Yaman parece que la claridad sobre quiénes son sus verdaderos amigos es una pieza clave en su camino. Así que en resumen hemos explorado la intrigante posibilidad de que las declaraciones de Can Yaman sobre sus amigos estén vinculadas, de alguna manera, a la intensa atención mediática que generó su trabajo y su química con Demet Özdemir en Erkenzicus. Hemos especulado sobre cómo esa experiencia pudo haber influido en su criterio para elegir a su círculo íntimo, enfatizando la importancia de la lealtad, la autenticidad y la privacidad. La verdad, como siempre, puede ser multifacética, pero lo que queda claro es la constante fascinación por la vida de Can Yaman y la forma en que sus relaciones personales son analizadas y debatidas por sus seguidores. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis, por escuchar mis pensamientos y por ser parte de esta comunidad que tanto me gusta. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan interesante como a mí prepararlo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay una conexión directa entre las declaraciones de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué opinan sobre la presión mediática en las relaciones de las celebridades? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que aportó algo, no olviden darle ese súper me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, un abrazo enorme.